El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. Buenos días, ¿qué tal? Soy Yolanda Morales, conductora de este espacio que se llama Voces en Directo, un programa donde nuestros suscriptores del periódico El Economista tienen la oportunidad de entrevistar a los principales funcionarios y expertos de la economía mundial. En esta ocasión, como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Manuel Ombera. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de estar el día de hoy aquí para platicar de nuevo sobre el Producto Interno Bruto de México, las expectativas de los principales organismos, y en esta ocasión vamos a tratar
el tema de la corrección que hizo el Banco Mundial a la expectativa de crecimiento con el economista senior para México del Banco Mundial, Josh Draiman. Así es, así es. Vamos a platicar, es una conversación muy oportuna, me parece, puesto que la iniciativa privada está haciendo una serie de cambios en sus expectativas de crecimiento para la economía, puesto que tenemos una economía de Estados Unidos que presentó unos datos negativos en el primer trimestre del año, lo que obviamente vino a impactar tanto los pronósticos como el desempeño de nuestra economía. Pero qué mejor que sea el experto del Banco Mundial, Josh Draiman, quien nos lo explique. Sí. Así es, y sobre todo que nos dé la perspectiva del Banco Mundial, un organismo mucho más enfocado en la parte del desarrollo social de los ciudadanos. Así es. Entonces, si nos permiten, vamos a un corte y enseguida venimos con nuestro invitado. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogi. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Bueno, pues ya regresamos de este corte y tenemos aquí en el estudio al economista senior del Banco Mundial para México, el señor Josh Draiman. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Buenos días. Buenos días. Pues sin más preámbulos vamos a comenzar a platicar. La inquietud de varios de nuestros internautas, de la gente que ha visitado nuestro sitio y que sabía que lo íbamos a entrevistar a usted, es ¿por qué modificaron su pronóstico de crecimiento para México? Y si nos puede explicar qué es el PIB, cómo nos afecta este cambio de pronóstico a nosotros, a la gente de a pie. Okay. Sí, el banco en su publicación de las perspectivas económicas mundiales bajó la perspectiva de crecimiento para México para 2014 de 3.4% que tenía en enero a 2.3% en su publicación reciente. Y esto viene en línea con un crecimiento mundial menor, un ajuste al pronóstico del crecimiento económico mundial de 3.2 para 2014 que teníamos antes a 2.8. Particularmente este ajuste tiene que ver con una debilidad muy notoria, como ya mencionaste, en la economía de Estados Unidos en el primer trimestre y también en la economía mexicana en el primer trimestre. A menudo hay mucho énfasis sobre ese pronóstico anual del Producto Interno Bruto, porque bueno, es una forma en que medimos cómo está creciendo el ingreso
de la gente, la cantidad de producto y bueno, esto tiene muchas implicaciones con respecto a las posibilidades de ventas y por tanto los inventarios que tienes que tener, al igual que para la gente las posibilidades de trabajo y la remuneración atado a ese trabajo. Entonces, en ese sentido hay a menudo mucho énfasis en las cifras de crecimiento. Creo que también hay que resaltar que más que los crecimientos muy a corto plazo, como por ejemplo ahorita que ajustamos la cifra para 2014, es importante el crecimiento por periodos más largos. Y en particular, si hablamos del crecimiento de 2014, bueno, después de un trimestre muy mediocre o malo, si lo quieres llamar así, para inclusive llegar al 2.3% para todo el año, incluyendo el primer trimestre, todavía se requiere una recuperación muy importante en lo que resta del año. Entonces, no es que esta cifra refleja que esa recuperación no se da o no se va a dar mucho más fuerte. Sí, creemos que se requiere una recuperación muy fuerte, sobre todo en el segundo semestre de este año, que ya estamos entrando en él. Necesitamos tasas de crecimiento, y ahí sí utilizo un término un poco técnico, en forma desestacionalizado y trimestre a trimestre de casi 6% anualizado. Entonces eso para llegar al 2.3%. Es por eso que se ajustó fuertemente la cifra anual. Sin embargo, si vemos a 2015 y 2016, si vemos una recuperación y ya esa recuperación viniendo en este semestre que estamos entrando, una recuperación mucho más fuerte de la economía, tanto mundial como la economía de México, con cifras de crecimiento de alrededor de 3,5-4% anual. Ok, ahora usted nos mencionaba que no es solo la situación de Estados Unidos la que motivó esta corrección en el pronóstico de crecimiento para México, sino la debilidad del mercado interno. ¿Cuáles son los elementos que tiene la economía para que en este inter de aquí a que termine el año pueda generar esas tasas de crecimiento tan altas de las que usted me está hablando, de las interanuales de 6%? También hay debilidad efectivamente en el mercado interno. Lo vimos el año pasado y creo que dos factores principales que se pueden apuntar es el declive en el sector de la construcción, particularmente en la parte de construcción de vivienda, donde el modelo de negocios cambió fuertemente y entraron algunas empresas constructores, los más grandes, en problemas financieros y en concurso mercantil. Y el otro elemento sigue siendo el tema relacionado con finanzas públicas. El año pasado, porque tarde en el año se empezó a impulsar el gasto gubernamental. Este año por algunos efectos iniciales de la reforma fiscal y particularmente la reforma tributaria. Desde el punto de vista del Banco Mundial, sí, la reforma tributaria, las nuevas obligaciones tributarias que tenemos los contribuyentes impactaron negativamente en el consumo y en las decisiones de inversión.
Particularmente vemos debilidad en la inversión a corto plazo. Y sí puede haber un efecto de la reforma tributaria. Eso no quiere decir que no estuviéramos de acuerdo o no de que una reforma tributaria tiene que dar, era necesaria estructuralmente. México requeriría para proveer más bienes públicos que demanda la población. Sin embargo, sí, efectivamente, en el corto plazo puede tener un impacto. Uno de los elementos que nos lleva a pensar de la recuperación fuerte que se espera para el segundo semestre es efectivamente el gasto público que se llega a impulsar, inclusive con un déficit mayor durante la segunda mitad de este año. Quisiera preguntarle, usted nos menciona que para el 2015 y para el año 2016 el Banco Mundial ya tiene una expectativa de que nuestra economía irá fortaleciéndose. ¿Me puede hacer favor de platicarnos cuáles son los pronósticos que tienen para estos años y en qué se basan para ir subiendo la previsión de crecimiento? Para 2015 y 2016 tenemos respectivamente cifras de 3.5 y 4.0 de crecimiento anual para la economía mexicana, y esto tiene que ver con un rebote en el ciclo económico. Después de la crisis de 2008-2009, la economía tuvo 3 años de crecimiento relativamente buenos, alrededor de 4 y 5%, o entre 4 y 5%. Ahora en 2013-2014 tenemos un crecimiento por debajo de lo que se menciona que es el crecimiento potencial de la economía, y lo que es común en el ciclo económico es que después de un bajón así como lo tenemos en 2013-2014, tienes un crecimiento, un rebote y otra vez un crecimiento por arriba del crecimiento potencial. Yo creo que para el mediano plazo, para el desarrollo de México, más que fijarse en este ciclo económico, la importancia es fijarse en el crecimiento potencial de la economía y tratar de incrementar ese crecimiento potencial. Si vemos en los últimos 3 décadas, y si es igual si tomas la última década o 3 décadas, el crecimiento de la economía mexicana en promedio ha sido 2.4%, muy poco. Creemos que con todo el avance en la estabilidad macroeconómica, el crecimiento potencial de la economía mexicana está alrededor del 3%, y eventualmente las reformas económicas, las reformas estructurales, o un programa continuo de reformas estructurales podría llevar al crecimiento a tasas mayores, que el crecimiento potencial a tasa mayor que el 3%. ¿Esto sería por arriba de 3%? ¿Tienen alguna estimación? Porque el gobierno al presentar las iniciativas nos decía que podíamos llegar al 5 o 6%. Yo creo que es muy aventurado llegar con cifras del impacto preciso de las reformas estructurales en general. Y también el tiempo en que estas reformas dan resultado. Lo que es importante, creo, la motivación para las reformas estructurales es elevar ese
crecimiento potencial de la economía mexicana en el mediano plazo. Y quiero resaltar en este sentido otro tema que a menudo uno tiene la impresión de que, bueno, hacemos las reformas estructurales y ya lo hicimos y ya se acabó. Yo creo que tenemos ahí tener una concepción distinta, que las reformas estructurales es un proceso continuo de buscar incrementar el crecimiento económico y el bienestar de la población a través de hacer las cosas en forma más eficiente. Ok, muy bien, pues muy interesante lo que nos dice. Lo que hemos platicado básicamente en este segmento es que el Banco Mundial hizo una corrección a la baja en el pronóstico de crecimiento para la economía este año, resultado del efecto de la situación de Estados Unidos y de la debilidad del mercado interno. Sin embargo, tienen la previsión de que por el efecto rebote a partir del año entrante habrá un desempeño más dinámico de la actividad, lo que será benéfico para nosotros, para las personas, para los inversionistas, para las empresas, porque nuestros planes de gasto, nuestros planes de inversión, pues tendrán una dinámica más fuerte y de más largo plazo. Si nos permite, nos vamos a una pausa y enseguida viene mi compañero Manuel Ombera, quien también le hará interesantes preguntas de ustedes, nuestros suscriptores, a Josh Draisma. Muchas gracias. Gracias. Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Continuamos en la entrevista con Josh Draisma, economista en jefe del Banco Mundial para México. Josh, comentabas en el segmento anterior sobre el impacto de la reforma fiscal en el crecimiento de México para el primer semestre. Y puntualizabas la importancia que tienen los impuestos, el impacto que tienen en el ingreso de la gente. Algunos grupos empresariales han planteado la posibilidad de modificar esta reforma fiscal, de modificar lo que ya se aprobó. ¿Cuál es la perspectiva del Banco Mundial sobre esto? Pues creemos que, como mencionamos, una reforma fiscal era muy necesario. Hay como que muchos huecos dentro de la estructura fiscal, exenciones, deducciones, etcétera, que hace el sistema fiscal mexicano, la recaudación, muy poco eficiente, a pesar de que las tasas y la estructura en general es muy similar a lo que se ve en algunos otros países avanzados o países de medio ingreso como México, con el impuesto sobre el ingreso, sobre valor agregado. En ambos casos las tasas son muy similares, pero la recaudación en México es mucho menor que en estos otros países y se explica por muchas exenciones, deducciones, tasas preferenciales, etcétera, regímenes preferenciales. O sea que sí hay que ajustar mucho la tuerca impositiva. Entonces, si uno quiere
y debe de recaudar más para proveer los servicios públicos que la población demanda y el gasto social que la población demanda, como educación, salud, etc. Entonces sí hay que empezar a recaudar más, y la reforma el tipo de reforma que uno ve ahí más lógico es ampliar la base sin necesariamente aumentar las tasas. Entonces, ampliando la base es a través de cerrar esos huecos, esas deducciones, esos regímenes preferenciales, etc. Entonces, ¿qué no hace esta reforma? Que en alguna medida ha hecho esta reforma, no necesariamente en todos los impuestos, pero en algunos regímenes de impuestos sí lo ha hecho. Está apuntando hacia esto y en ese sentido lo vemos yendo en la dirección correcta, de que si a lo mejor había planes más ambiciosos con respecto a esa reforma, puede ser. Y seguramente hay que ajustar en el futuro adicionalmente. Habrá que ver también qué tanto es la respuesta de los agentes económicos en tanto la parte tributaria como que en otras reformas, y particularmente me quiero referir a la energética. En la medida en que la energética causa eventualmente mayor ingreso público porque hay mayor producción de hidrocarburos, a lo mejor habrá menos necesidad de apretar la parte impuestos a la gente. Exactamente. Por lo que planteas, de alguna manera, la reforma hacendaria tiene avances parciales en favor de la población, si bien nos puede dar un incremento en los servicios públicos a partir de un incremento en ciertos impuestos, un incremento en la base tributaria para otros impuestos. También es cierto que afecta el ingreso de la gente, como lo planteabas en el segmento anterior, un elemento importante, y también las ventas de las empresas, porque sus productos cuestan más. Entonces, hay elementos a favor y elementos en contra. Y ahí hay que encontrar el balance correcto inclusive en el tiempo. Pero una reforma fiscal nunca ha sido fácil de discutir en México y en otras partes del mundo. Pero sí hay que avanzar en ese esquema porque la recaudación en México es relativamente bajo y con ello no se puede proveer en suficiente cantidad y calidad bienes públicos que demanda la población. Just, ¿qué posibilidades de negociación existen para hacer modificaciones a la reforma hacendaria? Como se mencionó, el gobierno ha entrado en un pacto de no modificar la parte impositiva en lo que resta de este sexenio. Cuando me refiero a que todavía hay posibilidad, no posibilidad, sino la necesidad potencial de hacer reformas adicionales, estoy hablando en el largo plazo. Yo creo que es bastante sensato de ver primero cuál es la recaudación adicional ¿Cómo funciona esta reforma? ¿Cómo funciona esta reforma? Efectivamente, porque inicialmente se tenía previsto una recaudación adicional de 1% del PIB para el 2014, incrementándose hasta 2,5% en el 2018. Habrá que ver si efectivamente eso se logra o no, y en base de eso plantear posiblemente más adelante, pero bastante más adelante, una reforma tributaria adicional. Muy bien.
Pues quiero también transmitirte inquietudes de nuestros lectores y hacerte una pregunta que nos envió José María Canes Lázaro. Él tiene inquietudes en cuanto al nivel de los salarios en México y pregunta cómo afecta a la economía mexicana que la mayoría del empleo que se esté creando sea con salarios muy bajos. Incluso cita un ejemplo en donde, subraya que México es un país, un productor muy importante en el sector automotriz, pero con niveles de salarios muy bajos. Sí, efectivamente el crecimiento económico da espacio para eventualmente incrementar tanto el empleo como los salarios. Entonces, en ese sentido, es la importancia de enfatizar el tema del crecimiento económico para que en su momento puede traducirse en mayores empleos y mayores remuneraciones. Uno de los temas ahí efectivamente es que mencionas un ejemplo de la industria automotriz con que la atracción es posiblemente el bajo nivel de salarios. Eventualmente quieres que eso no sea el único atractivo de producir en México, sino también su capacidad de incrementar el valor a través del diseño, de la innovación tecnológica y ahí involucrar una fuerza laboral mayor capacitado y mejor remunerado en la industria. Es un proceso gradual y hay que enfatizar por ende la importancia de incrementar el crecimiento económico a través de una mayor productividad de la fuerza laboral mexicana. Just, aquí me surge una pregunta que no puedo dejar de hacer. Uno de los elementos de la competitividad mexicana, principalmente respecto a China, es el nivel salarial de los empleados. Es más barata la mano de obra en México que en China y en general al país se le caracteriza por una mano de obra barata. Sin embargo, eso es perjudicial, es negativo para los trabajadores. ¿Cómo resolver, no sé si incluso desde el punto de vista teórico, pero de qué manera se puede identificar qué conviene más para la economía? Si salarios bajos o salarios más fuertes. Eventualmente el crecimiento económico se tiene que traducir en salarios más altos. Inclusive con respecto al ejemplo que mencionas, el costo salarial de China y México, no tengo exactamente las cifras, pero sí, si hablamos de hace una década, los costos, China se volvió mucho más competitivo por salarios bajos y ahora por el crecimiento que lograron ya se cerró por lo menos esa brecha o inclusive puede haber sobrepasado en algunos segmentos. Entonces se tradujo el crecimiento muy vigoroso de China sí en mejoras salariales en China. En México no hemos visto ese crecimiento tan vigoroso y exactamente a eso están apuntando las reformas estructurales, de incrementar o de bajar algunos costos, por ejemplo, costo de telecomunicaciones, de energía, etcétera, de insumos financieros intermediados por el sector financiero, y mejorar los niveles educativos y por ende la productividad de la mano de obra mexicana para eventualmente verse eso reflejado en mejoras salariales, pero que están relacionados con la productividad de la mano de obra mexicana.
Just, quisiera rescatar un punto de la reforma tributaria que mencionabas. Subrayabas la importancia de darle oportunidad a la reforma de demostrarnos si funciona o no. ¿Cuánto tiempo? Los economistas del sector privado dicen, bueno, ya nos restó posibilidad de crecimiento en el primer semestre del año. Ya paren, ¿no? ¿Cuánto debemos de darle permiso a la reforma de demostrarnos si funciona o no? Yo creo que ya ha demostrado algunos efectos. Por ejemplo, en la forma recaudatoria ha sido mucho más positivo de lo que se tenía proyectado inicialmente. Entonces ya hay algunos elementos positivos en ese sentido. Y también hay que considerar que la reforma tributaria contiene muchos elementos. Entonces, si hay algunos elementos particularmente se ven nocivos para la actividad económica, yo creo que esos se podrían resaltar y revisar. Pero en su conjunto yo creo que sí hay que pensar, y no nada más en meses, sino prácticamente en años. Si desde el inicio se planteó la reforma tributaria y particularmente la formalización de algunas actividades económicas informales en un plazo de 3-4 años, entonces también la evaluación tendría que ir más bien hacia un plazo similar que de hablar de meses. Volviendo entonces, ya que concluyes con esto, tu respuesta al impacto social de la reforma, al tema de los salarios. Existe una campaña actualmente del gobierno federal en donde, bueno, se busca erradicar el hambre del país, ¿no? Bajo este lema de México sin hambre y la campaña contra el hambre que emprende el presidente Enrique Peña Nieto. ¿No es una promesa, pregunta otro de nuestros internautas, una promesa quizá demasiado ambiciosa que de no concretarse podría generar inconformidad social, revueltas? No, yo creo que esta es una meta muy bien planteado. Creo que hay que tener muy clara que México es un país como lo menciona, de renta media, con un ingreso per cápita en dólares a valor de mercado de $10,000 en promedio per cápita. Sin embargo, que tienen niveles de pobreza extremadamente alta en comparación con otros países de nivel de desarrollo similar. Y uno de los temas ahí es una desigualdad en la distribución del ingreso muy alta. Entonces, plantearte metas de acabar con la pobreza y particularmente el hambre, creo que es muy válido y muy alcanzable para un país del nivel de ingreso como México. Just, ¿tienes algún comentario adicional sobre las reformas que se están implementando en México? Sí, quiero resaltar este tema. Yo creo que efectivamente tenemos una visión bastante positiva con respecto a una visión que las reformas están yendo en la dirección correcta para incrementar el crecimiento económico de México y adicionalmente hay ese efecto que hablamos antes del rebote en el ciclo económico, ambos contribuyendo posiblemente a un crecimiento más alto en los años que vienen. Sin embargo, creo que hay muchos retos por delante.
hay que continuar con ese proceso de reformas continuas en la economía mexicana. No creo que hay que ser complacente. La economía viene de un periodo muy largo de un crecimiento bastante mediocre. 2.4% para una economía como la mexicana no es aceptable. Y en ese sentido sí creo que hay que poner metas ambiciosas de un proceso continuo de reforma estructural. Jos, ¿cuál debe ser el nivel del crecimiento económico que requiere el país? Tanto el nivel es importante como la duración del periodo Claro. en que alcanzas ese nivel, que sea un periodo sustentable. Un análisis anterior del Banco Mundial de crecimiento entre países o entre varios países habla de periodos de toda una generación, 25 años, y crecimientos alrededor de 7%. Hay que tomar en cuenta que eso estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces es un crecimiento que se logró en países como China, como Indonesia, etcétera, viniendo de niveles muy bajos con respecto a los países avanzados. México ya está en un nivel de ingreso o de renta media, entonces creo que el 7% por una generación es como que muy alta, pero entre 4 y 5% creo que esto sí podría ser alcanzable y tendría uno que aspirar si uno quiere empezar a cerrar la brecha con los países desarrollados. Pero para ello un programa de 4 grandes reformas estructurales no creo que sea suficiente, sino que hay que continuar con ese proceso. Jos, pues quiero agradecerte estos comentarios, reflexiones que nos haces sobre el momento actual de la economía mexicana. Con el mensaje que me voy es pues una visión positiva, ciertamente alentadora del Banco Mundial sobre lo que está ocurriendo en la economía de México y lo que está por venir. Nos mencionaste una frase muy importante, la reforma hacendaria, y coincides en el tema, por ejemplo, de la campaña contra el hambre, van en el camino correcto, tienen sus motivaciones, atiende problemas estructurales, en este caso de la recaudación de impuestos, en el caso de esta campaña del tema de la desigualdad del desarrollo del país, de manera que son formas en las que se está efectivamente impulsando la economía, no sin muchos cambios importantes que han de realizarse. Así que te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Con todo gusto. Muchas gracias. Pues vamos a un corte y regresamos para concluir con esta entrevista. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Orlogy. La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti.
Bueno, pues muy interesantes las observaciones que nos hizo Banco Mundial en esta entrevista en la voz del economista senior para México, Jost Dreisma, donde nos dice, básicamente yo me quedo con un par de ideas. Las reformas estructurales que hicieron sí están bien, van en el camino correcto, pero no piensen que son las únicas que van a hacer en mucho tiempo. El crecimiento de la economía ha sido bastante mediocre, fue la palabra que él utilizó. Así es. Durante los últimos 25 años y tienen que seguir trabajando. Y otro aspecto que a mí me parece determinante, Manuel, cuando nos habla de que el salario solo crece en el momento que crece la economía. Así es. Entonces, mucho que hacer, ¿no, Manuel? Me parece fundamental eso, Yolanda, porque el gobierno federal actualmente ha mostrado un proceso muy ambicioso de aprobación de reformas, sin embargo, sigue sin ser suficiente. Así que queda mucho trabajo por hacer en el país y sobre todo esta meta medible estadísticamente, crecer al 4 o 5% durante 25 años, un proceso de desarrollo que es un requisito para un país como México y que desde luego debe de traducirse en esto que mencionas, un incremento salarial. Así es. Pues nuevamente agradecerles a nuestros suscriptores, internautas, la gente que nos ha hecho favor de enviar sus preguntas, por ayudarnos a hacer esta entrevista con el economista senior del Banco Mundial para México, Jost Dreisma, e invitarles a que nos acompañen en la siguiente emisión, donde también tendremos participación de importantes personajes de la economía global. Muchas gracias a ustedes y gracias, Manuel. Gracias, Yolanda. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE.
Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.